Hola chicos, vamos a aprender a utilizar el programa SEXY que nos va a permitir calcular el momento de inercia de placas. ¿Sí? A ver, para ingresar al programa vamos a seleccionar la tecla naranja 2. ¿Sí? Seleccionamos el programa SEXY. Naranja 2, seleccionamos SEXY, seleccionamos la opción SEC. Ojo, para que te corra el programa tu calculadora debe estar en formato RPN. Sí, para comenzar a trabajar seleccionamos la hojita blanca que me va a representar crear un nuevo proyecto. Te comento, la primera figurita me va a permitir calcular el momento de inercia de circunferencias, la segunda de triángulos, la tercera de arcos de circunferencia. ¿Sí? Puede ser media circunferencia, un cuarto de circunferencia o un sector circular. La cuarta me va a permitir calcular el momento de inercia de rectángulos y la quinta la veremos más adelante. ¿Sí? Para utilizar el programa vamos a comenzar a calcular o vamos a emplearlo para resolver este ejercicio. En este ejercicio nos piden que encontremos los momentos de inercia y el producto de inercia con respecto a los ejes centroidales paralelos a X y Y. ¿Sí? Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es calcular los momentos de inercia con respecto a los ejes X y Y. Ya primero vamos a calcular, ¿sí? Vamos a calcular los momentos de inercia de la placa mostrada con respecto a los ejes X e Y. ¿Ya? Es decir, debemos calcular, ¿no?, el momento de inercia y el producto de inercia de paso también de esa plaquita con respecto a X y Y. Para ello vamos a ver que esta placa se podría ver como ¿qué? Como la unión de un cuadrado menos un triángulo menos ¿quién? Menos una circunferencia, ¿cierto? Es decir, tendríamos lo siguiente. Ahora, ¿cuál sería la fórmula que nos va a permitir calcular el momento de inercia de todo? Será la siguiente. Muy bien, comenzaremos a calcular para la primera figura que viene a ser justamente el cuadradito. Vamos a comenzar a trabajar con esta figurita para uno. Sí, vamos a dibujar a ver el cuadradito en HP. Para ello seleccionamos la opción F4. Nos pide que ingresemos el punto inferior izquierdo. El punto inferior izquierdo del cuadradito será ¿cuánto? Esto de aquí, ¿no? Sería menos 90,0. 90, puedes ponerle coma o espacio, coma 0. Y le damos Enter una vez que has ingresado el punto inferior. El punto superior sería, así es, 0 espacio 90. Enter. Y ahí está el cuadradito que coincide con el que tenemos. No te guíes del sombreado, por favor. Sí, del sombreado no te guíes. Para ver justamente los valores de las inercias, seleccionamos la teclita F6. Sí, le damos OK. Y mira lo que aparece en la HP. La HP nos da datos del área de la placa, que lo podemos calcular también, pero ya lo da. Lo importante es que me da la ubicación de los centroides, que es menos 45 y 45. El IXX me va a representar el momento de inercia en X. El III me va a representar el momento de inercia en Y. El IXY me representa el producto de inercia en los ejes XY. Y lo importante es esto. El IXXC que me representa el momento de inercia con respecto al X centroidal. ¿Y cuál sería ese eje? Ese eje vendría a ser el, mira. Ese eje centroidal sería el, que vendría a ser el centroidal de la figurita 1. ¿No? Ese eje nos viene a representar
el centroidal de la figurita 1. Ahí estaría. Y aquí estaría el centroide de 1. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, el IC me representa el momento de inercia con respecto al I centroidal 1, y si bajas un poquito, el IXIC me representa el producto de inercia. Y está bien que el producto de inercia en esos ejes sea 0, porque con respecto a los ejes centroidales, el cuadradito es simétrico. Entonces la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con todos esos datos? ¿Cierto? Tenemos que utilizarlos para responder, ¿no? Ahora, no puedo colocar de manera directa tampoco la respuesta. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a plantear los Steiner que hemos aprendido en clase. Ahora, para utilizar los datos de la tabla, lo que vamos a plantear ahora es el teorema de Steiner. ¿Ya? Y el teorema de Steiner nos dice que el momento de inercia en el eje X es igual al momento de inercia en X centroidal 1 más el área por la distancia entre los ejes al cuadrado. Ahora, de aquí yo te comento que se puede plantear de manera directa así. ¿Por qué? Porque el momento de inercia en X centroidal se conoce, está en tablas. Y es más, si recuerdas, el momento de inercia, ¿cuánto viene a ser? Base por altura del cubo sobre 36. Ahora, lo que yo te recomendaría es, como él se encuentra en tablas, para nosotros él viene a estar en tablas, entonces no hay ningún problema si se copia el resultado de manera directa. No hay problema, dado que él se encuentra en tablas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer simplemente es copiamos el X centroidal 5467 más el área, que también se puede colocar de manera directa. No te van a decir nada por ponerlo de manera directa. Dado que el centroidal está en tablas, el área también se puede calcular de manera directa, el centroide también. Entonces lo único que nos faltaría sería colocar ¿qué? Lo único que nos faltaría sería colocar el cuadrado, y es más, lo bueno es que la calculadora también nos arroja que cuánto es ese resultado. Y ese resultado sería cuánto, 2187, así es, y a la cuarta. Ahora también podemos plantear que el momento de inercia en I, o sea, no hay ningún problema si tú lo colocas así de frente. Si colocas la respuesta de frente, esta de aquí, ahí sí te van a decir algo, ¿no? ¿De dónde sacaste ese número? Pero si haces el Steiner no hay ningún problema, dado que estos patitas de aquí, dado que ellos se encuentran o son o lo vas a sacar de la tabla. Entonces, si nos pidieran memorizar la tabla, ahí sí no podríamos colocarlo así de manera directa, no tendrías que detallar. Pero como podemos utilizar nuestra tabla, no hay ningún problema si lo haces de manera directa. Ya, ahora vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el momento de inercia en Y, y para calcular el momento de inercia en Y vamos a aplicar lo mismo, ¿no? El momento de inercia en Y lo vamos a calcular con Steiner, ¿no? Dado que el eje Y no pasa por el centroide, ¿sí? Entonces vamos a hacer el Steiner. ¿Y cómo encontraríamos el momento de inercia en Y? Igualito. ¿Qué plantearíamos? El momento de inercia en Y sería el I centroidal más el área por la distancia entre los ejes, que es el X centroidal al cuadrado. Y el I centroidal lo tienes, 5467, ¿sí? Lo estoy sacando del HP más el área, que sería 8100, toda esa cosita por 45, que es su Y, perdón, su X sería menos 45.
que es menos 45 al cuadrado, y ese resultado también se conoce, ¿no? Lo sacamos ¿de dónde? De las tablas. Y para encontrar ese resultado, vamos a la tablita y colocamos el I centroidal sería 2187000 pulgadas a la cuarta. Ahora, de la misma forma también podemos calcular el producto. Ahora vamos a calcular el producto de inercia. Para calcular el producto de inercia lo hacemos de manera similar, ¿sí? Hacemos el calculito de manera similar y lo que nosotros vamos a tener es esto, ¿no? Que el producto de inercia en X y quién es igualito. Nos vamos a la tabla y qué es lo que ella nos va a dar. Según el problema, el producto de inercia centroidal lo tienes aquí, mira, 2. Ahí está, viene a ser 0, si te olvidaste, más el área que sería, también lo da de dato, 8100, ahí está, por las coordenadas del centroide. ¿Y cuánto viene a ser para nosotros? Las coordenadas del centroide sería menos 45 y todo eso de ahí por 45. Y ese resultado también lo tienes porque te dicen que el producto, ¿cuánto sale? Menos 164. Listo. Esos serían los datos para quién? Para el cuadradito. De la misma forma podemos encontrar también el momento de inercia de la otra figura, que es el triángulo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Damos OK y ahora sí, nuevamente seleccionamos SEC. Ojo, no coloques las respuestas de manera directa, tienes que hacer tu shader y no hay ningún problema con copiar el centroidal de la calculadora, porque eso está en tabla. Ahora, si vamos a trabajar con el elemento 2, vamos a dibujar el triangulito. Para dibujar el triangulito seleccionamos F2 y ¿cuánto serían? Nos pide la lista de puntos que son los vértices. ¿Cuáles serían los vértices? El primero sería 0 espacio 50, ¿no? Este puntito de aquí, el que vamos a sombrear ahorita, este puntito es 0,50. ¿Cuánto es este puntito? 0 espacio 90. Y este puntito, ¿cuánto viene a ser? Menos 30 espacio 90. Menos 30 espacio 90. Una vez que hemos hecho eso de ahí, colocamos Enter. Y date cuenta que la figura que aparece aquí es la que tú tienes aquí. Si quieres ver los resultados, planteamos lo siguiente. Ok. Nuevamente tengo el área, el centroide también lo tenemos de dato y si gusta dibujamos su centroide aquí. Su centroide de él más o menos estaría por aquí y por aquí. ¿Cierto? Él sería el centroide de 2. Ya está. Ahora, de aquí haríamos lo mismo, ¿no? De frente no puedo colocar la inercia en X. Tendríamos que justificar y decir de dónde salió ese numerito. Nuevamente también tienes los centroides, la inercia en Y, ¿qué más? ¿Sí? Vamos a copiar, si deseas, los centroides. Tengo el centroide de 1, el centroide de 2. El centroide de 1 nos salió menos 45,45.
Ya, ahora el centro de 2 te ha salido menos 10,76.667. ¿Ok? Entonces, de la misma forma justificaría como lo hemos hecho ahí. Ahora le damos OK y vamos a dibujar el circulito. Para dibujar el circulito vamos a sec, hojita blanca y plantea tu circulito. Te piden el centro que sería menos 45. El radio de él es 30. Ya ves, ya aparece el circulito. Claro, de la misma forma hay que justificar, ¿no? Si le damos la flechita F6 y le damos OK, podemos ver todos los datitos de él. Y creo que nos damos cuenta que su centroide también se conoce. El centroide de él creo que es... ¿Cuánto es su centroide? Menos 45,45. Ya está. Ahora sí, vamos a plantear lo siguiente. Una vez que hemos hecho eso, OK. Pregunto, ¿sería interesante que nosotros podamos calcular qué? El momento de inercia de toda la placa. Para calcular o dibujar toda la placa, lo que vamos a hacer es sec, hojita blanca, y ahora sí dibujamos toda la placa. Primero el cuadradito, su vértice inferior sería 90 negativo, espacio 0, el otro sería el derecho en cuanto es 0,90, enter. Ya está. Ahora ahí nomás machucas o ingresas el circulito o el triangulito como gustes. El triangulito, ¿quién es? 30 negativo, espacio 90. El otro vértice, no importa el orden, siempre se va a formar el triángulo. Y el otro sería 0 espacio. Y ahora, como es un huequito, tengo que hacer la diferencia, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? El A menos. Ahora sí, le colocas A menos con F1 o A más. A menos porque es un huequito y le damos Enter. Ya ves, date cuenta, te está quedando eso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Quitarle la circunferencia. Y chancas la circunferencia. Su centro sería 45, espacio 45. Y le colocas A menos porque es un huequito. Ingresamos el radio que sería 30. ¿Sí? Ya está. Y ahí estaría. Por favor, no se guíen del sombreado. No se guíen del sombreado. Damos flechita para adelante. ¿Sí? No se guíen del sombreado. Y le damos OK. Y ahí, esta área que aparece aquí sería el área de toda la plaquita. Este X en ¿quién sería? El centroide de toda la figura. El IC sería el centroide en I de toda la placa. Y el IXX, ¿quién es? El centroide de ¿quién? De 1. Ese numerito de ahí sí se podría calcular de manera directa. ¿Quién sería ese numerito? La suma, ¿no? Que sería 11, 11, 9, 2, 8, 2, 7, 4, punto, 8, 7, 6, 5. Entonces, esa sería la respuesta que sería el centroide en I. Y ese centroide en I que tú tienes por aquí, ¿quién sería? 4, 1, 8, 2, 7, 4, punto. Y él sería el centroide de ¿quién? De toda la figura o el momento de inercia con respecto a I. De esa manera podemos calcular nosotros los momentos de inercia en X y en Y de toda la plaquita. Vamos a subir justamente donde separan sus horarios un manual con más problemitas para que puedan utilizar, ¿sí?